gracias, muchas gracias. Bueno, cómo no recordar a la doctora Sosa, a la doctora Sosa le agradezco su ponencia anterior, a la doctora Luz García Alonso, que tanta falta nos hace en este congreso, y tantos recuerdos en las aulas que hemos tenido y compartido con algunos de ustedes que estamos aquí. El tema que me corresponde a mí es el hombre y su libertad. La libertad, el emblema de la libertad realmente es una falacia. Si cada uno de nosotros piensa, ¿cómo elegirías? ¿Cuál sería un póster que tú pudieras diseñar sobre la libertad? Pues generalmente eligen una ave volando, una paloma, y ya vimos, como nos explicó la doctora Sosa, que en realidad los animales no tienen una libertad. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de conocer intelectualmente, porque no tienen la capacidad de decidir sobre sus actos, y si no, díganme ustedes cuándo han sabido de un oso que decida no invernar porque estas navidades van a ser muy divertidas y va a haber fiesta o regalos en algún lado. Todos los animales hacen lo que por naturaleza tienen ya determinado, emigran cuando tienen que emigrar, ovulan en su momento, nadan río arriba los salmones, en fin, ya están determinados por su naturaleza, no eligen ni su fin ni los medios para ello. Pero también tenemos la falacia de la libertad, que es lo que se nos ha vendido por las ideologías sobre la libertad, y vemos el subjetivismo te dice, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú tienes la inteligencia para planteártelo, y por qué no caer incluso en el absurdo, o en el voluntarismo que te dice, si tú te lo propones, échale ganas, no te va a pasar nada. Pues es que yo creo que ninguno de nosotros, por más ganas que les echemos, y tenemos un cáncer terminal y nos vamos a morir, pues nos vamos a morir de eso o de cualquier otra cosa, pero no conozco a nadie que sea eterno, porque por su voluntad haya elegido serlo. Entonces, en realidad, la naturaleza nos determina ya en ciertos aspectos, aunque sí tenemos posibilidades de elegir algunos otros aspectos. No podemos volar como quisiéramos, no estamos libres de vínculos cada vez que elegimos algo. Es más, si nosotros elegimos no elegir, estamos vinculados con esa decisión y tenemos que ser responsables con esa decisión y sufrir las consecuencias de ello. La libertad es un medio para poder autodeterminarse. No estamos determinados como los animales. Los hombres tenemos que acudir a ese fin, que es el máximo bien, y la noción de medio nos ayuda a vislumbrar el absurdo del libertinaje o del liberalismo, que pretende que cada quien puede hacer lo que se le dé la gana, y que es hasta, dijéramos, una postura moderna y novedosa el que puedas decidir hacer esto o hacer aquello sin tomar en cuenta a los demás. El ser humano está llamado al máximo bien, no es cualquier bien. Así como el animal está determinado a su fin, el hombre tiene un fin ya al que está llamado, y ese fin es el máximo bien posible. Está ordenado por la ley natural para poder lograr alcanzar ese fin. Hay un ordenamiento, hay una llamada imperativa del hombre para que siga ese camino y pueda lograrlo. Él sí puede elegir los medios para llegar, o incluso puede elegir no alcanzar esa máxima plenitud, deteriorarse en el intento o en la elección, gracias al error de la elección, pero la ley natural lo impera a que haga eso, a que encuentre ese camino. ¿Qué cosa es la ley natural? Pues esa ley natural está desvelada, se tiene que ir desvelando, pero todos los hombres podemos saber cuál es
cuando pensamos en el primer principio o en el primer grado de conocimiento de la ley natural, que es este precisamente: haz el bien y evita el mal. Alguna vez fui a una escuela de derecho y los muchachos no estaban muy conformes con esa máxima, de que había que estábamos orientados al máximo bien y que estábamos determinados hacia un fin último. Y decían, no, el hombre puede elegir todo y puede hacer lo que quiera. Pues entonces no habría un orden en la sociedad. El hombre tiene que estar llamado a evitar el mal, aunque se confunda muchas veces en el intento entre qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Pues si fuera tan fácil, ¿verdad? Como ver veneno en un frasco: ay, esto no me lo tomo porque es veneno. Lo que yo voy recibiendo de las ideologías poco a poco y que voy asimilando y que van configurando mi entendimiento y mis principios, es a veces a cuentagotas dado, veladamente, subliminalmente, y yo no lo advierto, y me contamina mi modo de pensar, y contamina con ello mi voluntad de querer aquello bueno o confundir lo bueno con algo malo. Entonces el hombre puede equivocarse, puede decidir, por ejemplo, la droga, y no la busca, no es consciente de lo malo o de lo grave que puede ser, incluso si es malo, y si dice, a mí me duele la cabeza horrible, justo eso es lo que yo busco, que me duela. O sea, el mal puede ser buscado por aquel aspecto de bien que pretende la persona que se droga, o que se alcoholiza, o que se suicida, o que mata a alguien. El hombre puede confundirse en ese medio en el que estamos, pero hay una naturaleza humana de la cual es el fundamento, en donde no nos podemos perder. Hay algo que ya está establecido. Entonces, fíjese, tenemos aquí una serie de imágenes que no sé si se alcancen a ver muy bien porque hay como mucha luz en la pantalla, de que sí se trata de que la naturaleza elija. Si se puede apagar un poquito más, ándele. Se trata de elegir y de responsabilizarse, pero hay que saber perfectamente discernir de qué. Porque yo puedo haber elegido, por ejemplo, a este señor que le decían la Barney, porque era muy puntual y muy responsable. El hombre iba a secuestrar perfectamente, o no sé qué cosa hacía, yo ya no recuerdo, o el mochorejas, cortaba la oreja perfecta, ¿verdad? Y hablaba a las 5 de la tarde como había quedado. Entonces, no se trata de asumir una responsabilidad sin conexión del bien máximo del hombre, o del bien al que está llamado, sino hay una exigencia natural porque el hombre se conduzca respetando a los demás, respetando al bien común. Por ejemplo, es un dolor de ver esta chica con esta cara, en donde está perdiendo la posibilidad de pensar, de analizar, de gobernarse, está a la merced de cualquier asalto, de cualquier abuso, porque ha perdido justo ese gobierno sobre lo que quiere. O en el caso, por ejemplo, de esta cantante tan famosa que murió, y la transformación que fue teniendo precisamente porque sus decisiones no eran precisamente las más adecuadas a su naturaleza de persona, a su naturaleza humana y al fin al que está llamado, a las responsabilidades adecuadas a su naturaleza, a su bien, a su plenitud. Tenemos también a estos gentiles caballeros conocidos y populares, ¿verdad? Que no pasan a la popularidad precisamente por el bien que han hecho, aunque hagan bienes en sus comunidades. Y la gente se confunda porque dice, bueno, pero ponen electricidad en sus pueblos, pavimentan las calles, les dan trabajo a otros, sí, pero los medios que utilizan corrompen a otras personas, cosifican o utilizan a otros como si fueran medios, y eso no se vale. Hay principio, haz el bien y evita el mal. Primer grado de desvelamiento de la ley natural ante la conciencia de los seres humanos. La libertad se puede definir, la define Santo Tomás de Aquino, como esa modalidad de la voluntad por la cual la persona es capaz de elegir un bien particular o dejar de hacerlo. Puede elegir o no puede elegir.
Por eso no se queda solamente en la división de libertad física, porque estoy fuera de la cárcel, o porque estoy aventándome de un paracaídas, o porque soy capaz de decidir estudiar esta carrera o aquella, o de casarme o no casarme, sino de tener una libertad moral que me da justamente este ordenamiento hacia el máximo bien, hacia el fin último al que estoy llamado. Para comprender esta visión de la libertad es necesario darle una hincadita de diente, una pensadita mayor a lo que es la racionalidad humana. Tenemos entonces en la racionalidad humana, que decía la doctora Sosa, somos animales racionales, pero somos racionales. No somos como los animales que estamos acostumbrados a ver, o sea, no somos como los perros, ni como los leones, ni como los delfines, aunque digan que los delfines son inteligentísimos. Los delfines tienen una inteligencia impresionante. Ah, sí, pues cuando he visto yo un decreto de un delfín o un invento de un delfín, nada más porque hace... Y dicen que con eso se comunican, pues tal vez tengan algún método, ¿verdad?, para captar ciertas cosas, pero como animales serán muy desarrollados, pero no tienen el desarrollo que es capaz de tener el hombre justamente por la inteligencia, y no solo la inteligencia, sino la voluntad forman parte de su racionalidad. La inteligencia es esa facultad cognoscitiva, es esa potencia que ayuda a que el hombre pueda conocer. Conoce, como nos decía la doctora Sosa, a través de sus sentidos, y conoce racionalmente, es decir, es capaz de emitir ideas, de captar, de hacer juicios y de hacer raciocinios, de tener conclusiones, de hacer análisis, de ponderar, de prever, de observar, de juzgar, de beneficiar o perjudicar. La voluntad es la orexis racional, es el apetito racional, es aquella inclinación que lleva al hombre no solo en el aspecto sensible, que el aspecto sensible es precedido del conocimiento sensible, como ustedes saben, y ese sí es común en los animales. El animal capta que viene, está un lobo, capta que viene la oveja, que viene el lobo, y la oveja es capaz de huir, o captan que viene un temblor porque de alguna manera perciben y se alteran, ladran, pero es un conocimiento sensible. Dice, no, el mejor amigo del hombre, pues habría que ver, porque él no es un amigo en realidad, porque el animal es incapaz de decirte no hagas esto, darte un consejo. Tiene nada más esa parte afectiva, apetitiva, en donde quiere a la persona que le da de comer, quiere a la persona que lo apapacha, quiere a la persona que lo pasea, y rechaza a la persona que lo agrede, rechaza a la persona que no le simpatiza. Hay una similitud, pero no hay, es analógica, es en parte igual, pero en parte diferente, y la parte diferente justamente estriba en esta. La orexis o apetito racional es ilícito, porque es precedente del conocimiento intelectual, requiere del conocimiento intelectual la voluntad para poder inclinarse sobre los bienes que la inteligencia le presenta en lo racional. Entonces, con la facultad de la inteligencia el hombre puede conocer la verdad, puede conocer la verdad de lo que es, puede conocer la verdad de las cosas, o puede engañarse y decir, no, bueno, yo con esto me conformo. A mí, ¿quién me dice que la naturaleza humana es así? ¿Por qué tengo yo que creerlo? Puedo ser escéptico de esas cosas, eso sí se oye como muy intelectual. Ay, no crees, oye, qué inteligente, se cuestiona, no es como borrego que crea todo. Bueno, es que la naturaleza humana es evidente que no vamos a poder respirar abajo del agua cuando queramos, ¿o sí? No vamos a poder ser inmortales, No ha habido un ser humano, a pesar de que Walt Disney esté congelado, o dice que Howard Hughes
esperando a que lo revivan, pues quién sabe si lo podrán revivir, y si cuando esté ya revivido, ¿qué sucederá? Pues es una incógnita que tal vez yo pienso que no se puede lograr, porque si las materias congeladas se van deteriorando, porque se ha visto, por ejemplo, con óvulos congelados o semen congelado, materias vivas que se necesitan para hacer lo que hacen ahora con las inseminaciones in vitro, y tienen que desecharlos porque ya perdieron, ya tienen su caducidad y ya no son viables. Yo supongo que esos cuerpos refrigerados también tendrán una caducidad, pero bueno, una cosa es lo que yo suponga y otra cosa es lo que se vea. La voluntad tiende a buscar ese bien que la inteligencia le presenta. Entonces es importante el binomio, es importante que cultivemos tanto la inteligencia como la voluntad. Nunca decir, el racionalismo te plantea que el hombre con su inteligencia puede hacer lo que quiera, que el hombre es la medida de todas las cosas. Yo pienso, luego existo. Entonces, si no pienso, no existo. Un bebé que todavía no tiene pensamientos porque no existe, porque no o alguien me dijo, no, yo no voy a ver a mi hermana al asilo porque ya no está ahí ella, ya está ida, no me reconoce, por lo tanto ella no existe. Ah, no, entonces ¿a quién le pagas la pensión del asilo? ¿A un fantasma? No, ¿verdad? Y se la pagas a la persona fulana de tal que está ahí hasta que se muera. Y ya cuando se muere, pues su alma trasciende, como nos explicaba la doctora Sosa, y el cuerpo cambia, el alma trasciende implorando por su cuerpo, pero el cuerpo se deteriora y se transforma en otras materias porque es cadáver y se vuelve otras cosas. Entonces el ser humano, como ser racional, tenemos que la raíz de la libertad está precisamente en la inteligencia. Si no hay inteligencia, no se conocen el fin de los actos y por lo tanto no hay libertad en sentido pleno. Los animales, por esa razón, no son inteligentes, no son libres. La voluntad es la sede de la libertad. Por eso decimos, la libertad es un modo de ser de la voluntad. La libertad es una modalidad de la voluntad. Forma parte de esa facultad, requiere de ella para poder actualizarse. La libertad es esta modalidad de la voluntad por la cual se puede elegir un bien particular, o sea, un medio, o dejar de hacerlo. Entonces tenemos la libertad de ejercicio, es decir, bueno, entre estudiar medicina, estudiar derecho, elijo. A ver, yo puedo elegir entre varias carreras, esa sería la libertad de ejercicio. Puedo elegir entre varias carreras para estudiar. Puedo elegir entre casarme o no casarme, entre dijéramos, mi postura respecto a si vivir con alguien o no. Y la libertad de especificación es entre todas estas carreras elijo ser médico. Entre estas personas que hay aquí elijo a este como esposo o a esta como novia. Esa es la libertad de especificación. En virtud de su racionalidad, el ser humano puede ser dueño de sus actos. Si no hay libertad, no hay gobierno de los actos. Tenemos, por ejemplo, estas imágenes. Tenemos esta niña aquí con este león. Imagínense qué absurdo, si fuera su hija le tomaban esa fotografía. Será un fotomontaje. Bueno, ¿qué pasaría si este tigre de pronto se pone nervioso por las cámaras y le arranca la cabeza a la niña y se la come? Se lo llevan a un juzgado, lo acusan de asesinato. ¿Y por qué no lo acusan de asesinato? Pues porque no tiene capacidad de dominio, porque no es libre de sus actos, porque actúa por instinto. No se puede. Sin embargo, ha habido casos chistosos y de otro tema, en donde han ¿cómo se llama? Demandado a la vaca fulana de tal
porque el burro que estaba enfrente, o sea, ¿cómo es posible que le manden a una vaca y a un burro? ¿Y quiénes están alegando ahí? Pues los dueños de la vaca y el dueño del burro. Y entonces finalmente ellos son los que están defendiendo a su vaca o a su burro, y sus argumentos son en función de los animales. Es absurdo. Los hombres somos capaces, por nuestra libertad, de caer en los absurdos más espantosos. Tenemos a esta señora que, por mucho que esté el león abrazándola atrás de una reja, pues no deja de ser osada, ¿verdad?, en esa demostración de afecto, porque en una de esas le pega un zarpazo con la uña y luego le pasa lo mismo. O esta señora que se casó con ese delfín. Así lo vean como absurdo, ¿eh? Ella se casó con un delfín, hizo su boda, hubo flores, hubo besos. Bueno, pero en la noche el delfín se quedó en el agua y ella se fue a su cama, porque lógicamente no hay naturaleza. Como decía la doctora Sosa, al no haber naturaleza, no hay posibilidad de que ese absurdo llegue a consumarse en esa aberración. Los actos involuntarios son actos del hombre en donde el hombre no tiene dominio. Por ejemplo, la bilirrubina, por ejemplo, la presión arterial. Tú dices, ¿me está subiendo la presión arterial? Dios mío, siento palpitaciones. Te ves en el espejo, a ver, presión, aplácate. No vayas a subir a más de 120, porque ya te lo dije la última vez, la presión arterial no te obedece. La presión arterial ni la digestión, ninguno de estos actos llamados actos del hombre son posibles de gobernar. Por cierto que son actos de la vida vegetativa, ¿no? Las células, el crecimiento de tumores, la enfermedad. En cambio, los actos voluntarios son actos humanos, y estos son aquellos que en sentido estricto son los que nos van a llevar a esa posibilidad de elegir y de optar por una serie de medios en función de un fin y responsabilizarnos con ellos. Fíjense que como cuidadosamente dije, elegir en función de unos medios, porque puede ser que ese acto sea libre o puede ser que ese acto no sea libre, y no es precisamente porque las funciones no se estén dando, sino tal vez porque el bien que se está eligiendo no sea precisamente el adecuado, o porque los medios que se están eligiendo no sean adecuados. Entonces por esto vamos a ir poco a poco haciendo este análisis visual y racional, para que ustedes vayan ubicando precisamente estos elementos del hombre. Entonces, el primer punto es los actos humanos, el hombre los puede gobernar, implican a la inteligencia y a la voluntad, no son actos, fuera de ellos no hay acto humano. Los estudia la ética, y los estudia la ética filosófica o ética fundamental. Desgraciadamente hoy plantean que hay una serie de éticas absurdas, desvinculadas. Dice, mi ética no es, dicen en algunas universidades, ni especulativa ni práctica, es normativa. Ah, caray, pues si no tiene fundamentos especulativos y no baja a la práctica, no hay un análisis prácticos, esas normas, ¿de dónde se van a asir? ¿De dónde van a tener su fundamento? ¿Cuál va a ser el eje del análisis? Como decía la doctora Sosa, hay un eje fijo en donde el hombre se mueve, y hay unos bienes, una serie de bienes que son propios de él, no cualquier bien ni cualquier eje. Por eso las normas no se pueden elegir. Hay unas normas naturales de la ley natural que ya plantean un principio, de las cuales tienen que obtener un reflejo con las normas positivas, ya sean de cualquier tipo social. El ser humano está orientado al máximo bien y está ordenado a ese fin. Entonces, veamos los elementos del acto humano.